muchas gracias por la invitación. Pues sí, como exalumno me inquietó mucho este asunto. He estado leyendo en las redes las discusiones y las argumentaciones y todo esto, y dije, bueno, creo que tengo algo que aportar en este sentido desde mi perspectiva profesional, que es la ética y la responsabilidad social empresarial. Me llama mucho la atención que en las discusiones muchos de los argumentos sean, finalmente los dueños del balón son los que tienen que tomar las decisiones y no tienen por qué consultarnos a la sociedad civil o a los exalumnos, a los padres de familia, porque bueno, así es como se dan las cosas, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que analizar en ese sentido. Y para ver la problemática de los impactos que puede tener un proyecto, la problemática se puede analizar desde el punto de vista ético en lo que se llama responsabilidad social empresarial. Esto quiere decir que todo proyecto privado, la sociedad civil es un proyecto privado igual que las empresas S.A., porque responden a la lógica de la propiedad privada y de las economías de mercado, en donde tienen que tener, pues, no tienen que tener pérdidas, sino se van al caos, ¿no? Quiebra. Entonces responden mucho a esa lógica. Y se tiene la creencia de que la propiedad privada es intocable. Y cuando hablamos de ética, estamos hablando de algo mucho más allá de la ley, de la legislación. La responsabilidad social trata de eso, de la parte más allá del cumplimiento económico, legal, sino que voluntario, el ético, ¿no? Entonces, la responsabilidad social ve a la propiedad privada, sí, como algo que ha dado muchos beneficios a la sociedad, tiene sus ventajas, pero también tiene muchas desventajas. En este caso, la desventaja es que nos acostumbraron a no ver más allá del límite de nuestro ente económico privado. Lo que sucede después de esa frontera no nos importa. Y bueno, el caso de una escuela, pues tiene su proyecto pedagógico en donde toma sus decisiones y dice, bueno, yo necesito espacio, y necesito pasar de 4 hectáreas a 15 hectáreas y tener mucho mayor amplitud para hacer y desarrollar mis actividades pedagógicas. Pero bueno, ¿y qué pasa más allá? ¿Cuáles son los impactos sociales y ambientales de hacer un cambio así y además en una zona que se sabe hace falta una normatividad para proteger al área natural protegida, sobre todo eso que le llaman la zona de amortiguamiento, que desde el 2006 se decretó y por razones desconocidas las autoridades no han podido cumplir con esa zonificación. Entonces está ahí como si fuera propiedad de nadie, es decir, la normatividad que rige ahí pues solamente se puede basar en los planes parciales, en el uso de suelo, pero no tanto contemplando a la área natural. Y por otro lado, el hecho de desplazarse a esas distancias, ¿qué impacto puede tener? Eso en un análisis pedagógico, en un análisis financiero, no está contemplado porque estamos acostumbrados únicamente a analizarlo desde el punto de vista privado. Y esas consecuencias son públicas. Entonces, la ética y la responsabilidad social tiene que ver con lo público, los impactos públicos del actuar privado. Y ahí nos cambia totalmente el escenario. Cuando siguiendo el hilo de no tenemos por qué opinar, los impactos públicos son importantísimos para las decisiones en cualquier ámbito ético. Y eso está plasmado en la misma encíclica, donde hace mucha referencia a que tenemos que ir más allá de las legislaciones, de que se tienen que sentar a la mesa y discutir los afectados locales, y que no limite cualquier tipo de legislación, ¿no? Entonces, como proyecto educativo me llama la atención que hay ahí un gran potencial para cambiar ese estilo de vida, ese paradigma de no hay que meternos en la parte privada de las personas, de los entes económicos, y abrirnos al diálogo. En la misma encíclica el Papa insiste muchísimo en la necesidad de diálogo, de que se tienen que hacer procesos más sinceros, honestos, de intercambio y de construir soluciones más integrales, más complejas, más allá, insisto, de las legislaciones. Toca muchísimo el punto de la propiedad privada, menciona que está supeditada al bien público
al destino universal de los bienes, como le llaman, y que es el principal principio ético-social de la Iglesia, ¿no? Entonces, desde ahí también hay un discurso muy parecido al de la responsabilidad social, muy similar, en donde dice, bueno, hay que trascender las limitantes legales, de propiedad privada y de esquemas de ese tipo. Entonces, un proyecto educativo tiene un potencial enorme para cambiar ese estilo de vida, esa manera de ver la economía, de ver las decisiones privadas y públicas, y generar un proceso tan anhelado de gobernanza, en donde puedan participar la sociedad civil en la toma de decisiones de cualquier proyecto, no solamente en el caso del Instituto de Ciencias. Yo creo que el caso del Instituto de Ciencias es un modelo por el cual tenemos que tomarlo como referencia para el resto de los proyectos de urbanización de la ciudad. Es paradigmático porque están ahí aspectos religiosos, aspectos educativos, aspectos de modelo de ciudad, en donde ojalá pudiera llegarse a un diálogo más profundo y más ético, en el sentido de dialogar el modelo de ciudad con el modelo educativo, el modelo de ciudad que quiere la sociedad civil y el modelo educativo de los jesuitas. Ojalá pudiera llegar a un diálogo de ese nivel, de esa altura. Yo tomaría otra vez las palabras de la misma encíclica, ¿no? Dice ahí, las organizaciones de la sociedad civil son criticadas como utópicas, como radicales, y eso ha impedido precisamente el cambio de paradigma. La sociedad civil representa la voz pública de los asuntos públicos. Si la callamos, solamente va a regir entonces la voz del mercado, de los intereses privados y los coludidos con el Estado, ¿no? Pero la sociedad civil es aquella voz de lo público no estatal, precisamente por diferenciarlo del Estado. Entonces, el mismo Papa dice, el modelo de desarrollo actual es insustentable. Y es insustentable porque el hombre ha olvidado la finalidad de sus acciones. Entonces está hablando de un plano ético. La discusión esta, en primer lugar, tiene que ser en un plano ético y como lo decía, de un modelo de ciudad con un modelo educativo de los jesuitas, que creo que hay muchísimo potencial por parte de los jesuitas para hacer eso. Yo, de las cosas que más admiro de mi formación jesuita es mi sentido crítico y la coherencia, ¿no? Y en este caso específico de la mudanza de ciencias veo como muy desdibujada esa parte. Hace falta que los jesuitas reconozcan que hay que abrirse al diálogo y a la crítica, y a una crítica constructiva. Y también ser coherentes en cuanto a que lo que ellos promueven en sus planteles educativos, de lo que es el modelo de ciudad compacta y vertical que existe en el ITESO, por ejemplo, en las maestrías de sustentabilidad y arquitectura, pues lo lleven a cabo ellos también en la construcción de sus propias instalaciones educativas, ¿no? Creo que ahí hay un área de oportunidad enorme, de congruencia y de sentido crítico, del cual me siento muy orgulloso y sé que tienen todas las capacidades y la potencialidad para lograrlo. En el tema de la responsabilidad social existen cantidad de herramientas de diálogo con todos los grupos de interés, de cómo llevarlos a cabo, cómo llegar a conclusiones, cómo identificarlos mediante procesos de ciclo de vida, desde que haces un proyecto de nacimiento hasta la tumba, etc. Hay 1000 herramientas para poder hacer eso. Me extraña que un proyecto educativo que enseña todo eso no esté echando mano de todo ese fundamental y de esa visión ética que tenemos enfrente, que es el Laudato Si, la encíclica que tenemos.